Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Y hoy quiero invitarte a cuestionarte algo que probablemente has escuchado mil veces en tu organización. Aquí somos innovadores. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Cuántas veces la palabra innovación se queda en una presentación de PowerPoint o en los valores que pegamos en la pared? Quisiera que me acompañes a explorar qué distingue a una organización que realmente tiene una cultura de innovación y cuál es el papel de los líderes en ese tránsito del discurso a la acción. En este episodio vamos a ir más allá del eslogan, más allá de la tecnología y los discursos vacíos. Y para ello me acompaña David Fernández. Él es un amigo, un líder visionario que no solo habla de innovación, sino que la vive, la diseña y la facilita en ecosistemas reales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Efraín? No, pues muy contento aquí de participar contigo en este podcast, que la verdad lo sigo y me gustan mucho todos los temas que manejas. Y bueno, pues un gusto estar aquí contigo hoy. Qué bueno David, que seas escucha y pues el día de hoy invitado también para hablarnos sobre este tema de innovación tan interesante. Y nada más antes de comenzar, a ti que nos estás escuchando al otro lado del micrófono, te invito a seguirnos en la plataforma donde nos estés escuchando y a compartir este episodio con alguien que tú, como tú, está construyendo su liderazgo con impacto. Recuerda que Ideas sobre Liderazgo crece gracias a ti y podemos expandir cada vez más nuestra comunidad. Y bueno, para entrar de lleno al tema, me gustaría decirte, David, tú hablas de construir ecosistemas de innovación y no solo de adoptar herramientas. ¿Qué distingue una verdadera cultura de innovación de una organización que solo dice que innova? Me has hecho una pregunta que la pudiéramos como desmenuzar como en 10 sesiones, pero trataré de hacerlo de manera muy concreta y sucinta. Fíjate que yo empezaría, Efraín, por definir o por darle un punto importante a todos tus podescuchas sobre lo que es innovación. Cuando yo empecé o arranqué en este mundo de la innovación, yo pensaba que la innovación era tecnología, yo pensaba que la innovación era desarrollo científico, pero cuando entendí que la innovación es una cultura, o sea, es decir, tiene que ver con un tema de liderazgo organizacional relacionado con una forma de pensar y de cambiar las cosas, cambió mi perspectiva de la innovación por completo, porque justamente de la manera que yo lo he entendido es la innovación vista desde la óptica de cómo aprovecho todas las oportunidades que hay, futuras, presentes, a mi alrededor, con mis aliados, con mis proveedores. Es decir, cómo estoy al día con todas esas oportunidades y cómo me preparo para aprovecharlas y sacar, digamos, prepararme para el futuro. Algo muy importante que sí no podemos prescindir en la innovación es hablar de futuro. Es decir, estar preparados para no solamente competir, sino ser vigentes en el futuro, pero con acciones presentes. Por eso es que hablo yo de un tema de cultura y que efectivamente, si lo vemos en una organización, pues ya no solamente es del área o el departamento ese que antes escuchábamos de el I más D o el Claro. R&D o estos que piensan que los innovadores son los que se fuman no sé qué para Ujú. inventarse no sé qué y que sea disruptivo, ¿no? O sea, y hablamos de disrupción, de invéntate algo que no existe. Fíjate que otro de los grandes mitos es eso, que la innovación no necesariamente tiene que ser algo que no exista. Tú puedes hacer algo en tu organización que sea nuevo para tu organización, utilizando los recursos y aprovechando las oportunidades que tienes como organización, y eso es considerado innovación. Entonces ahí ya empezamos a entender que la cultura de innovación tiene que ver más con una habilidad blanda para realmente aprovechar las oportunidades y hacerlas reales, porque nuevamente creo que vamos a ir aquí hablando de varios temas, pero la innovación, si no produce resultados, si no la estamos midiendo, no es innovación, o sea, es buenas ideas. Y mucho de lo que pasa en nuestros países en América Latina, te puedo decir que gran parte de la innovación, su freno más importante es que
todo se queda en proyecto, en buenas ideas. Entonces, somos muy inventivos en América Latina, pero no necesariamente quiere decir que seamos tan innovadores, ¿no? Entonces, por eso me ha llamado tanto la atención cómo trabajar y desarrollar justamente este espíritu de liderazgo a través de la innovación como una parte de cultura organizacional. No sé si respondí la pregunta, Efraín, porque eran muchas en una, pero yo creo que por ahí vamos platicando del tema. No, creo que sí, y pues nos abres la conversación para muchos diferentes caminos, me encanta. No es una técnica, es cultura. Creo que también tocas un tema importante, la diferencia entre creatividad e innovación, porque muchas veces, como dices, pensamos que nada más es tener estas ideas alocadas y que pues se quedan en proyectos, en buenas ideas, pero en realidad, como muy bien lo planteas, es cómo estamos al día todas esas oportunidades para poderlas aprovechar y prepararnos para el futuro. Entonces, a lo mejor aquí lo que te preguntaría, y esto creo que es una pregunta más o menos sencilla para ti, ¿cuál es esa diferencia entre creatividad e innovación? Porque sí, creo que es algo que muchos confundimos y sentimos que nada más es crear ideas, ¿no? Pues fíjate que realmente la creatividad forma parte de la innovación. La Ujú. innovación, desde la óptica que yo lo entendí y que me ha encantado esta definición y espero poderla transmitir de manera correcta, es que la innovación es crear y capturar valor de nuevas formas. Es decir, hablamos de creación, hablamos de captura de valor, lo que te decía, o sea, tenemos ideas, pero si no capturamos el valor, o sea, si no logramos que esa idea capture el valor, ya no es innovación, es creatividad solamente. O Bien. inclusive, si hablamos desde el punto de vista organizacional, Efraín, Ujú. muchas veces se confunde la creatividad o la innovación, perdón, con la mejora continua, que ahí te lo dejo como en la mesa para que lo Exacto. platiquemos más adelante, pero ese es otro gran mito, que Ujú. se piensa que innovar es mejor, es una mejora continua, es mejorar lo que estamos haciendo, entonces ya estamos innovando, no necesariamente. Ahí por eso lo quiero dejar en la mesa. Pero volviendo al tema de la definición de innovación, si logramos tener estos tres grandes elementos, creación, captura de valor, pero ojo, de nuevas formas, es decir, ¿cómo hago para capturar ese valor? Entienda ese valor como aquel indicador que para nuestra empresa es más importante. Puede ser satisfacción al cliente, puede ser utilidades, puede ser ventas, puede ser lo que para la empresa sea el valor que necesita capturar, pero capturarlo de nuevas formas. Ya como lo estamos haciendo, ya estamos capturando valor, por eso somos una organización que está en movimiento y está operando. Si no, no estuviéramos operando, estamos de acuerdo con eso, pero capturarlo de nuevas formas a través del uso de la creatividad, ahí es donde se une creatividad, captura de valor y la medición para realmente generar innovación. Entonces, no es de que sean diferentes, sino que la creatividad complementa la innovación, forma parte del proceso, pero no solamente nos quedamos con creatividad y pudiéramos hablar, por ejemplo, de estas herramientas que nos ayudan a elevar un poco, tener la mayor cantidad de ideas, como son design thinking, como son Lean Startup, como son algunas de estas metodologías que nos ayudan a capturar muchas ideas. Pero luego, la manera de llevarlo al mercado, si no estamos entendiendo que hay que hacerlo de nuevas formas, ahí es donde seguramente nos podemos quizá perder en el camino de la innovación, porque la innovación es un gran reto, ¿no? Y se requiere de mucha, que ya también seguramente lo estaremos platicando, pero se requiere de muchas habilidades personales de liderazgo que tienen que ver con resiliencia, ¿no? Un tema de enfrentarte a desafíos más que a problemas, sino un verdadero desafío, lo cumples y te empiezan a salir otros desafíos, entonces Ujú. la innovación se vuelve constante y por eso es que se desarrolla una cultura. Si no, pues estaríamos hablando de solamente alcanzamos una meta y listo, ya llegamos a ella, pero no, en la innovación, cada reto que superas te genera 10 retos más. Y creo que ahorita que estamos justamente generando el concepto o empezando a hacer distinciones, pues vale la pena mencionar lo que comentabas. ¿Cuál es la diferencia ahora entre innovación y esa mejora continua? Fíjate que mejora continua desde el punto de vista organizacional tiene que ver con acciones que tú realizas para hacer las cosas de una mejor forma, pero en un área en particular de la organización. Y
Sí, mediante un proceso. Sí, definitivamente. Quizá requieras de hacerlo de manera diferente, sí, pero si solamente lo haces en un área, estás hablando de un proceso de mejora. Si el proyecto está transversalmente integrado en toda la cadena de valor, llámese distribución, producción, oferta, modelo de negocio y mercado, ¿sí? Estos 5 elementos de la cadena. Y si tu proyecto involucra a todos, ahí es donde empezamos a hablar de innovación, ¿sí? Ya Vaya. no es un proceso de mejora porque ya estamos integrando a todos y por eso mismo me parece muy interesante poder poner en la mesa de decir, para desarrollar habilidades de innovación Ujú, necesitas ser un verdadero líder ujú. porque requiere de trabajar con equipos, trabajar con proyectos y trabajar hacia el futuro. Ah. Son tres grandes cosas que un líder definitivamente debe desarrollar, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿esto significa que la innovación al interior de áreas no es posible o cómo se entiende ahí? O sea, a lo mejor ese sistema se acota a un área y a sus personas alrededor, a sus subsistemas alrededor, o no es realmente posible innovar dentro de un área de la empresa únicamente. Sí es posible innovar dentro de un área, Ajá, pero si hablas de un tema organizacional, Efraín, sí, estás dejando fuera todas las demás áreas. Y sí, claro. cuando hay un proyecto de innovación, un tema de innovación Ujú, involucra todas las áreas. Y aquí algo muy importante a comentar, existe precisamente porque cada quien tiene una percepción de la innovación. Pues hay expertos que empezaron a decir, bueno, todo el mundo se dice innovador, pero ¿cómo podemos medir la innovación para que verdaderamente podamos decir si está siendo innovador? Ojo, no es medir qué tan innovador está siendo en términos como de 1 a 10, si ujú, quisiéramos poner una calificación, pero pues ya existe, inclusive, Efraín, un estándar internacional ujú. para homologar la gestión de la innovación. Por eso no es medir qué tan innovador eres, sino cómo la estás gestionando. Y uno de los puntos clave de la gestión de innovación es qué tanto estás involucrando a todas las áreas Ujú. para que se genere innovación en la empresa. Porque si es solo un área, entonces sí es, quizás estás hablando de innovación, pero al ser un área, desde el punto de vista metodológico, estamos hablando de un proceso de mejora del área, más Qué no de interesante. innovación de la organización. Sí, completamente, me parece muy interesante porque justamente yo hubiera pensado eso, que también se podía innovar desde las áreas, y a lo mejor a un nivel del sistema, ¿no? A lo mejor no estoy innovando en todo el sistema macro, pero en un pequeño subsistema de la organización a través de esas interacciones que se tienen con otros elementos, pero es interesante esta distinción y pues justamente nos habla de que muchas veces pensamos que estamos innovando, pero pues no es cierto, ¿verdad? No lo estamos realmente haciendo. ¿Qué tan común es en tu experiencia que las empresas utilizan esta palabra pues sin razón, sin sentido o incluso como un discurso vacío? ¿Cuáles serían los síntomas tal vez de que esto está sucediendo en una organización? Uno de los síntomas más importantes es que innovación es igual a escalabilidad y preparación para el futuro. Y mucho de lo que hoy yo he visto en las organizaciones que hablan de innovación e inclusive no solamente en las organizaciones, sino hablemos también en este nivel académico, ¿no? Donde los profesionales o los nuevos líderes que hoy estamos teniendo, pues nos enseñan a resolver problemas del pasado con herramientas del presente para prepararnos en teoría para el futuro. Pero si te fijas, ahí hay una contradicción total en cuanto a innovación se refiere, porque estamos diciendo, estamos siendo muy innovadores porque estamos utilizando herramientas tecnológicas emergentes, ¿no? Que están hoy, la inteligencia artificial, estamos haciendo agentes de inteligencia artificial ahora para resolver un tema de nuestra área de ventas que no hemos podido resolver desde hace mucho tiempo. Ujú. Fíjate cómo ahí estamos aplicando una herramienta actual para resolver un tema anterior del pasado y ya se nos fue la visión de futuro. La Claro. innovación va todo lo contrario. Es qué acciones del presente estás haciendo para estar preparado en los próximos 5 años, no para resolver los problemas. Y es ahí donde Ujú. parten la amistad, la mejora continua
continua y la innovación, porque la mejora es cómo hacemos para que nuestros procesos sean mejores. Ver esos inconvenientes en nuestros procesos de venta, operaciones, logística. Pero ¿quién está pensando en el futuro? ¿Quién está pensando en cuál va a ser la nueva manera de compra de nuestros consumidores en 3 años, en 5? ¿Cómo va a cambiar las megatendencias? ¿Cómo van a cambiar la manera en la que percibimos el mundo? ¿Eso cómo nos afecta como empresa? ¿Quién está pensando en el futuro en la empresa? Esa es la manera importante como para identificar si innovación es resolver con herramientas o cosas muy de actualidad, como le llaman hoy, mal desde el punto de vista de innovación, de tendencia, para resolver problemas del pasado. Pues ahí hay un punto rojo o una bandera roja que deberíamos revisar, porque si no estamos pensando en el futuro, traemos un tema de uso de un concepto que se llama innovación, pero para aplicarlo en temas de mejora. Me encanta y creo que esta distinción es muy, muy, muy clara, ¿no? Innovación es cómo aprovechamos para prepararnos hacia el futuro. Cualquier otra cosa que esté resolviendo no es innovación, no se orienta al pasado, sino hacia ese futuro y cómo lo vamos construyendo, ¿no? Y allí mencionabas al inicio, pues, el papel del líder, porque al final del día todo esto es un tema cultural, un tema, como bien lo mencionabas, de habilidades suaves, de habilidades de los líderes. Entonces, cuál es el rol que juegan los líderes en ese tránsito del discurso de estamos innovando, pero no realmente, hacia una innovación real? Pues yo creo que principalmente, Efraín, está el tema de que la cabeza principal de la organización tiene que estar convencida de que la innovación es primordial en su organización para poder sostenerse y ser vigente en el futuro. Eso es lo Ujú. primero, ¿no? Regularmente quienes están en los puestos directivos tienen una visión más hacia futuro que operacional. Por lo menos eso nos dice la teoría, ¿no? Que así debería ser. Pero entonces, el concepto o al tema que yo he encontrado en las organizaciones es que la innovación es un área, está en un área, ¿no? Es responsabilidad de un área. Y no solamente en empresas, en gobiernos o inclusive en las universidades vemos lo mismo. O sea, es como un área que ayuda a la organización a pensar en innovación, pero no está viniendo directamente de quienes toman las decisiones. Entonces, tiene que haber, creo yo, desde mi punto de vista, una convicción de que la innovación debe ser un eje central de desarrollo y de crecimiento de la organización, número uno. Y de ahí alinear a toda la organización al concepto de qué es innovación para nuestra Ujú. organización. Sí. Independientemente del concepto homologado que hemos hablado de la creación y captura de valor de nuevas formas, pero ¿qué entendemos nosotros como organización en cuanto a innovación se refiere? Para que todos empecemos a aportar a ese concepto. Entonces es ahí donde el líder toma un papel preponderante y por eso hoy a nivel global se están formando líderes en innovación, Ujú. porque se necesita de personas que puedan ayudar a trabajar de manera transversal en las organizaciones para coordinar trabajos de equipo, coordinar proyectos, pero sin dejar de lado la estrategia y el objetivo principal de la organización. ¿Y esto quién lo maneja? Pues meramente desde el área directiva o desde la toma de decisiones, ¿no? Por eso es tan importante. De hecho, organizaciones ya multinacionales han abierto áreas llamadas, ¿no? O estos puestos o cargos importantes en las organizaciones de los Chief Innovation Officers, ¿no? Ujú. Ya hay una persona responsable, no está puede estar al mismo o quizá como apoyo del CEO Ujú. de la compañía, pero su papel primordial es la transversalidad de los proyectos, encargarse de que los proyectos tengan esa transversalidad y que no esté cada área trabajando en sus proyectos de innovación, sino que tengamos un proyecto de innovación, pero alineados todos a nuestro gran objetivo de innovación como organización.
Excelente, y creo que esto es también muy claro. La innovación tiene que ser parte del desarrollo y de las habilidades de los líderes, y a lo mejor, como dices, acompañados con un experto, pero a ese nivel directivo, a ese nivel ejecutivo. Y me dejas pensando entonces, ¿cuál es el rol, si es que cabe el rol, de estas áreas de innovación como mencionas? ¿Sí vale la pena tener un área así, o más bien deberíamos de estar fortaleciendo esta habilidad de nuestros líderes? Vale la pena tenerlo, Efraín, definitivamente, porque Ujú. son quienes nos ayudan, pero ahora la labor no es presentar solamente proyectos de innovación, sino desarrollar las habilidades Ya. Ujú, internas de generar como le llamamos, ¿no? Embajadores de innovación ujú, al interior de la organización, porque algo muy importante que quisiera compartirte es que he encontrado que la innovación no es algo que se importa de fuera. ujú, Es decir, un modelo que yo importo de fuera para ver si nos funciona al interior, que muchas veces se pudiera percibir así. Ah, innovaciones, mira cómo lo están haciendo ellos, la técnica de cópialo y mejóralo. No ujú. necesariamente es eso, sino qué hay en nuestra organización, qué recursos tenemos, cuáles son los aliados con los que estamos trabajando, quiénes, digamos que hay como dos grandes preguntas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Y qué Sí. pasaría si lo hiciéramos de una manera diferente? ¿Eso de qué te habla? De aprovechar todos y cada una de las cualidades, características, activos, tecnología que la empresa tiene a su Ujú. favor, sumándole futuro, sumándole tendencias, sumándole oportunidades. Ahí es donde la organización o la empresa desarrolla su propio proyecto de innovación. Por eso es que cómo medimos la innovación se mide qué tanto estás gestionando la innovación, pero el qué tan innovador eres se va a medir en relación a cómo estás aprovechando lo que tienes al interior para ser vigente en el futuro. Entonces, ahí, ¿qué necesitamos? Pues desarrollar liderazgo al interior de la compañía. Y ese es el verdadero trabajo que hoy digamos, que se están migrando las áreas de innovación, están migrando de desarrollar solamente proyectos a Ujú. trabajar con todas las áreas para desarrollar el potencial de innovación de la gente al interior, que eso nos puede aportar, puede ser un insumo clave dentro de nuestro proceso de innovación. Ahora, esto estamos hablando de grandes organizaciones, pero ¿qué Sí. pasa cuando somos empresarios que tenemos un equipo de 4 o 5 personas directivas que estamos trabajando y no somos más de 50 empleados? Pues lo mismo, tenemos que empezar a coordinarnos entre nosotros para que podamos desarrollar, pero un proyecto desde adentro, ¿no? Que se desarrollen habilidades desde adentro para generar proyectos y aprovechar las oportunidades de una mejor forma. Muy claro, hay que desarrollar esas habilidades y el papel de estas áreas de innovación, o a lo mejor en empresas más pequeñas, el papel también de sus líderes es transmitir estas habilidades. Y me quedaría con el segundo punto también, asegurar la transversabilidad de este tipo de iniciativas para que realmente estemos hablando de innovación. Y a lo mejor un último punto que me gustaría tocar el día de hoy en esta charla, David, es, ya hemos hablado un poquito acerca de la tecnología, pero muchas veces también tenemos ese mito, ¿no? De que tecnología significa que estamos, o aplicar tecnología significa que estamos siendo innovadores. A mí me parece, y creo que con esta charla lo has confirmado, que es mucho más allá de eso. ¿Tú qué Y opinas? así como la creatividad forma parte del proceso de innovación o la definición misma de innovación, te podría decir que la tecnología es un acelerador del proceso de innovación. Es decir, tenemos un proyecto y la tecnología nos puede ayudar a llegar 10 veces más rápido. Así de sencillo te lo podría poner. No es que el que uses tecnología sea la innovación per se, porque tecnología está dentro de un área de la cadena de valor llamada producción, ¿no? ¿Cómo lo Ujú. vamos a hacer? Pero no tiene que ver con mercado, no tiene que ver, o sea, no define al mercado, no define la entrega, sí lo acelera, sí Sí. puede mejorar los procesos internos, pero no es la innovación per se. Por eso es que efectivamente uno de los mitos más grandes es que se piensa que al integrar inteligencia artificial en los procesos de tu empresa, pues ya estás siendo innovador. No Ujú. necesariamente. Quizá estás mejorando tu proceso de automatización o tus procesos de servicio de atención a cliente, pero ¿cuál es el proyecto general de innovación al que Ujú. le estás tirando para que la inteligencia artificial efectivamente trabaje a tu favor en torno de generarte esa aceleración de 5 o 10 veces más de lo que hoy estás haciendo?
Excelente, David. Yo creo que pues apenas estamos arrancando con esta conversación. Te invito a que tú y yo nos quedemos un ratito más y por lo pronto pues le agradezco también mucho a nuestra audiencia por haber escuchado este episodio. A mí me ha parecido una conversación muy clara, nítida y necesaria, y escucharte realmente es un recordatorio de qué tan poderoso es innovar y cómo pues muchas veces sentimos que lo estamos haciendo, pero no es así. Cómo podemos construir organizaciones más vivas, conectadas y sobre todo con esa orientación de futuro, esa orientación de cómo, me encanta cómo lo repites varias veces, crear y captar valor para generar esas oportunidades. Y pues espero también que a ustedes que nos escuchan, ojalá este episodio les haya dejado preguntas provocadoras, ideas útiles y sobre todo esa inspiración para revisar si en su organización la innovación es un propósito auténtico o solamente un discurso. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, seguimos platicando. Claro que sí, pues muchísimas gracias a ti también que nos escuchas. Te invitamos a continuar en el siguiente episodio la próxima semana. Como siempre, me despido mandándote un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de David Fernández. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.